de la vida de alguien que se equivocó. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento de nuestras vidas nos hemos equivocado? Le decimos en Colombia, hemos metido la pata. Nos hemos equivocado y esas equivocaciones nos han llevado a rompernos por dentro, a romper nuestro corazón, a lastimar nuestro corazón. Y es difícil, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos acá, por no decir todos, nos hemos equivocado en la vida. Hemos cometido errores. Unos pesan más que otros, ¿no? Todos los errores nos enseñan algo, pero tienen la particularidad de que unos pesan más que los otros. Unos lastiman más que los otros, unos dejan un poco más, una consecuencia un poco más grande que la otra, que los otros. Y nos hacen pasar por experiencias o por momentos que son difíciles en nuestra vida. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo vivir en medio de eso. Y yo no sé si tú tengas a alguien que sientas que de pronto se ha culpado mucho tiempo en su vida, o de pronto una persona que haya cometido un error grande en su vida y que hoy esté diciendo, estoy aquí pagando los platos de lo que hice, pagando los platos rotos y ya no hay nada más para mi vida. Este es el final de mi historia. Entonces, si tienes a una persona así, un amigo o una amiga, vamos a compartirle, vamos a traer más personitas a este lugar para que puedan conocer cuál es el propósito y cómo podemos encontrar un plan en medio del quebranto que nosotros tenemos. Hay momentos en los que, gracias Javi, en los que sentimos que lo que éramos antes ya no está igual, en los que tenemos que enfrentarnos con esas decisiones que nosotros tomamos, con esos errores que nosotros cometimos, con esas palabras que dijimos o con esos caminos que en algún punto de nuestra vida elegimos y después entendimos que no eran los correctos, que no era lo correcto. Y a esos momentos muchas veces le llamamos quebranto. Pero hay algo importante que yo quiero que entendamos hoy, y es que muchas veces, como seres humanos, hemos aprendido a ver el quebrantamiento de una manera equivocada, al igual que el arrepentimiento. Muchas veces nosotros pensamos que el quebrantamiento sobre nuestras vidas es solo la consecuencia de haber fallado. Entonces pensamos que es el resultado de habernos equivocado y que por eso terminamos quebrantados en la vida. Pensamos que es el momento en el que Dios se posiciona frente a nosotros y nos confronta porque hicimos algo mal. Y entonces aparece el arrepentimiento. Pero aparece el arrepentimiento no como una esperanza de restauración hacia nuestra vida o como una experiencia de restauración a nuestra vida, sino como una reacción al miedo de las cosas que hicimos. Entonces nos arrepentimos la mayoría de veces porque sentimos culpa. Y ese es el problema con los seres humanos. Cuando tú te arrepientes porque sientes culpa, no hay un cambio real en ti. Nos arrepentimos porque sentimos temor, porque nos enseñaron de pequeños que existe un cielo y un infierno. Y le decimos nosotros a nuestros hijos, el que se porta bien se va para el cielo, pero el que se porta mal se va para el infierno. Y entonces crecimos con miedo. Yo no sé a cuántos de los que están acá, cuando pequeños les decían eso. Si tú te portas bien, entonces te va a llevar el enemigo. Si tú te portas bien, va a venir Dios por ti, pero si te portas mal, entonces te van a jalar los pies por la noche. Nos decían a veces eso. Y aprendimos a crecer con esa sensación de miedo. Y muchas veces el arrepentimiento sucede porque pensamos que si no lo hacemos, entonces algo malo va a pasar. Son esas creencias o esas cosas aprendidas desde casa. Pero el quebrantamiento no es solamente una consecuencia. Y es de lo que yo quiero que hablemos hoy. Porque el quebrantamiento también puede ser un punto del encuentro verdadero con Dios. Hoy yo quiero que miremos el quebrantamiento desde otro lugar. No como el final de nuestra historia espiritual a causa de las consecuencias que tenemos que pagar por nuestros actos, y que más bien lo miremos como un comienzo nuevo, no como ese castigo por habernos equivocado, sino el momento donde Dios empieza a restaurar lo que en algún punto para nosotros parece perdido. Dejar de mirarlo como una señal de derrota y empezar a mirarlo como la antesala del propósito que Dios todavía tiene para ti. Y que miremos el arrepentimiento no solamente como una obligación espiritual de vida, sino como un privilegio. El que tú te arrepientas es un privilegio, un regalo de parte de Dios. Es el momento en el que tú puedes, o una persona puede empezar a mirar a Dios con sinceridad, donde podemos ir delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, he fallado, me he equivocado, he pecado y me arrepiento de eso. Y que sea el momento donde nuestro corazón reconoce una necesidad, donde yo dejo de justificar lo que yo hice y comienzo a permitir que Dios haga algo nuevo con cada uno de los que estamos acá, con cada una de las personas que estamos acá. Y para entender un poquito esto, que de pronto parece un poco confuso, te pido que me des la oportunidad de ver esto hasta el final.
vamos a mirar la historia de alguien que conocía profundamente a Dios. Ayer hablamos de Sansón. Y Sansón nació con un llamado. Pero en su caminar, él se fue alejando de Dios. Él fue tomando decisiones que lo iban alejando del Señor cada vez más. Pero hoy vamos a hablar de alguien que sí conocía profundamente a Dios, pero que también, conociendo a Dios, conoció profundamente el quebranto. Y es alguien al que muchos admiramos. Y se llama nuestro querido amigo David. Nuestro David. Y la Biblia menciona algo muy especial acerca de David. En 1 Samuel, en el versículo 13 y 14, dice: ahora tu reino debe terminar. Le estaba diciendo a Saúl: tu reino debe terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. ¿Cómo era? ¿Un hombre qué? Conforme a su propio corazón. Y cuando yo pienso, ¿cómo era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo será un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O qué tenía David que el Señor se atrevió a decir que era un hombre conforme a su corazón? ¿Qué era lo que tenía este hombre? ¿Qué era lo que tenía David para que el Señor lo llamara de esa forma tan especial? Y muchos pensaríamos acá que David nunca se iba a equivocar en su vida, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre al que el Señor se atrevió a llamar de esta manera. Entonces, ¿cómo iríamos nosotros a pensar que David iba a pecar siendo este tipo de hombre? Y luego continúa diciendo que el Señor ya lo había designado como líder del pueblo y le dijo a Saúl: porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Sin embargo, pese a que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no significaba que era un hombre perfecto. Significaba que era un hombre que sabía volver a Dios. Así es. Parecería que fuera perfecto, ¿no? Pero en realidad no era eso a lo que se refería el Señor cuando llamaba a un hombre conforme al corazón de Dios. Significaba que a pesar de sus errores, era un hombre que sabía volver a Dios. Y hoy vamos a mirar la historia de David, no desde su grandeza. Hemos visto la historia de David cuando va y vence a Goliat. Hemos visto la historia de David cuando estaba allí pastoreando las ovejas, cuando era invisible para su papá, para sus hermanos, y cómo el Señor pudo engrandecer su vida, cómo el Señor pudo hacer un propósito grande para él. Hemos visto a David con Saúl, cómo se comportaba con Saúl, cuál era ese corazón que tenía con Saúl y cómo el Señor se glorificaba y se alegraba cada vez que David actuaba conforme a su corazón y Saúl actuaba conforme al rencor, al odio, a todo lo que le estaba pasando a él cuando veía que David se estaba convirtiendo en esa persona en la que Dios estaba poniendo su mirada en ese momento. Pero hoy vamos a mirar a David no desde su grandeza, sino desde su quebranto, desde su error. Dijo alguien ayer, Saúl tenía una debilidad, pues nuestro amigo David también tenía una debilidad. Y muchas veces es en el quebranto donde uno comienza a formar, o Dios comienza a formar, la parte más maravillosa de nuestro propósito. Así que si tú estás hoy acá porque sientes que cometiste un error, si tú estás hoy acá porque sientes culpa por algo, si tú estás hoy acá porque sientes que el Señor ya no quiere hacer nada contigo, yo te invito a que miremos la historia de David y que miremos cómo esa situación que pasó él, errores, quebranto, situaciones que se le salieron de la mano, lo llevaron a entender un propósito y algo muy maravilloso que solamente se vino a entender en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos conocemos cuál fue el pecado de nuestro amigo David? David cometió un pecado con nuestra querida amiga, y ayer con Sansón se llamaba Dalila. Hoy, ¿cómo se llama? Con nuestra amiga Betsabé. Resulta y pasa, en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice que en la primavera, cuando los reyes normalmente salen de guerra, David envió a Joab y al ejército israelita a pelear contra los amonitas. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y yo quiero que le prestemos atención a lo que dice al principio. Dice, cuando los reyes normalmente salen a la guerra. Y luego dice, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. La historia empieza con este pequeño detalle que es muy importante que nosotros entendamos hoy acá. Porque la Biblia nos empieza contando que para esa época de la primavera, por lo general los reyes siempre salían conjunto con su ejército a pelear las guerras que estaban teniendo en ese momento. Entonces, era el momento en el que David debía salir y estar liderando su ejército. Pero en lugar de eso, que era lo que normalmente debía hacer un rey, David decidió quedarse. Por alguna razón, David dijo, esta vez yo no voy a ir. Esta vez yo me voy a quedar. Y quiero que entendamos un poquito el contexto acá. ¿Y quién era Joab? Resulta que Joab era su general y él salió con el ejército, pero Joab tenía una característica. Por lo general era un general que acostumbraba a pelear de forma dura y fuerte y a él no le importaba que se le fuera por encima quien se le fuera con tal de ganar la guerra.
sacrificaba en ocasiones hasta a personas que eran inocentes de esa guerra con tal de él ganar. Su característica era esta, era un buen general, pero pasaba por encima de quien fuera, con tal de ganar. Y él estaba en guerra con los amonitas, con un pueblo que había tenido un conflicto con unos mensajeros que David había mandado a ese lugar en buena voluntad. Él los había mandado a que miraran a los amonitas, pero los amonitas fueron un poco engreídos y le respondieron mal a los mensajeros de David. ¿Y pues qué hizo esto? Desató una guerra. Desató una guerra y ese era un momento que se convirtió en algo serio para la nación. Sin embargo, David decidió no ir y mandar a Joab. Y resulta y pasa que la historia continúa diciéndonos que David estaba en el palacio, se quedó en el palacio. Y miren que muchas veces las caídas que nosotros empezamos no empiezan cuando hacemos algo mal, sino cuando dejamos de estar en el lugar donde hemos dejado de estar. Diga ahí, dejo de estar a veces en el lugar donde dejo de estar, de donde debo de estar. Y dice en 2 de Samuel 11, versículo 2, que esa tarde o cierta tarde, después de un descanso del mediodía, imagínense, después del descanso del mediodía, David se levantó de su cama. ¿Ustedes imaginan? Este rey que debía estar peleando con su ejército, decide quedarse toda la mañana durmiendo y dice que se levantó de su cama después del mediodía y que caminaba por la azotea del palacio. Entonces yo quiero que nos imaginemos ese escenario, David durmiendo casi hasta las 12 del mediodía, plácidamente, mientras su ejército estaba al otro lado por allá peleando y él estaba durmiendo y decide levantarse porque ya estaba cansado de tanto dormir y se va para la azotea. Se va para la azotea y empieza a caminar, a distraerse. De pronto estaba haciendo un solecito rico y delicioso. A mí me pasa igual cuando acá está haciendo sol. Yo por lo general subo a la azotea y me quedo ahí un ratico. Después de que termino acá live con ustedes, me subo para la azotea y me quedo ahí un ratico. Y lo mismo le pasó a David en ese momento. Sube hasta la azotea y dice que mientras que miraba la ciudad en la que él estaba, de repente se le aparece una hermosísima mujer que se estaba bañando. Se estaba bañando esta mujer. Y él puede mirarla. Y ve a esta mujer bañándose y algo dentro de David hace que vea una belleza singular en ella. Era una mujer linda y él pone sus ojos allá en ella. Pone sus ojos en esa bella mujer que aparte se estaba bañando. Y esto es muy humano. Esto es muy humano. La tentación de nosotros muchas veces entra ¿por qué? Por lo que veo, por lo que yo veo. El problema de David, sin embargo, no fue solo mirar. Perdón. El problema de David no fue solamente mirar. El problema de David fue quedarse mirando y permitir que ese momento pasara de ser algo que solamente vio a que pasara a ser algo que él deseaba. Y pasa muchas veces con nosotros, ¿no? Yo miro algo que me gusta y puede que yo pase, pero si yo vuelvo a pasar otra vez, yo voy a querer comprar esa cosa, voy a querer comer eso que estoy viendo. Y a los hombres, en especial, les pasa eso. Entonces miran una vez y luego quieren volver a mirar. Y fue lo que le pasó a David. Él miró una vez y no bajó su mirada. Lo correcto hubiera sido eso, ¿no? Bajar su mirada. Pero él siguió viendo. Y pasó de mirar a desear. Y yo quiero que miremos algo acá, y es como el enemigo actúa en nuestra vida de esa misma manera. No llega como algo que parece peligroso al principio. ¿Qué peligroso? Llega como algo que parece más bien atractivo, como inofensivo, incluso normal. Normal sobre nosotros. Algo que nos llama la atención por un momento, pero cuando dejamos que esa atención entre en nuestro corazón, empieza un proceso que puede alejarnos del lugar donde Dios quiere mantenernos en nuestra vida. Entonces, después de David mirar, dice que en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3, entonces David mandó a alguien a averiguar quién era esa mujer y le dijeron, ella es Betsabe, hija de Elián y esposa de el soldado Urías, elitita. Entonces, David va y pregunta quién era y recibe una respuesta que era clara. La respuesta que David recibió era clara y contundente. Le dijeron, ella tiene esposo y es un soldado que está peleando en este momento en la guerra por ti y se llama Urías. ¿Qué pasó en este momento? David ya sabía lo suficiente para detenerse. Él ya sabía lo que necesitaba saber para frenar en ese momento. Bueno, ya había visto, había deseado, había preguntado, pero en ese momento le dicen, ella es casada. Él sabía que en ese momento tenía que detenerse ahí. Pero adivina qué, que David decide seguir. Decide seguir.
El pecado muchas veces empieza así. Aquí no había ignorancia. Empieza cuando nosotros decidimos seguir adelante, aun cuando sabemos que no debemos hacerlo. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 4, dice que entonces, después de que le dijeron que era casada, David mandó a los mensajeros para que la trajeran, y cuando Betsabé llegó al palacio, él se acostó con ella. Lo que empezó con una mirada ya se había convertido en una decisión. Lo que parecía un momento aislado comenzó a convertirse en una cadena de decisiones cada vez más profundas. Y muchas veces el pecado comienza así en la vida de una persona. No aparece de la forma más grave, empieza con esas pequeñas puertas que se van abriendo sobre nuestras vidas. Y cuando no cerramos la primera, ¿qué pasa? Se abre la segunda, y la tercera, y la cuarta, y sin darnos cuenta en esa apertura de puertas, terminamos en un lugar donde nosotros pensamos que no íbamos a estar nunca más. Y la historia continúa diciendo que Betsabé quedó embarazada en ese momento. Entonces David mira, desea, pregunta quién es, no le importa, continúa, se acuesta con ella y queda embarazada. Y David en ese momento entendió que lo que había ocurrido y el estado de embarazo en el que estaba Betsabé era algo que no podía ocultarse fácilmente, porque su esposo estaba en otro lugar. Entonces David, como todos nosotros, intentamos cubrir nuestro pecado. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos intentado cubrir nuestros pecados? Es humano. No queremos que el mundo vea nuestra caída, que el mundo vea nuestros errores. Hay situaciones y hay cosas que nosotros tenemos y que vivimos allí dentro de nuestra soledad, tentaciones que nos siguen aquejando la vida, cosas que nosotros seguimos viendo que sabemos que no debemos ver, escuchando que sabemos que no debemos escuchar, y esas son nuestras luchas internas que nosotros tenemos ahí en nuestro corazón. Entonces, 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 6 y 8 dice que David envió un mensajero a Joab y le dijo: mándame a Urías el hitita. Así que Joab obedeció y se lo envió a David. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Y le dijo: ve a tu casa y descansa. Miren, aquí hay una particularidad. David le pregunta, dice, como por salir del paso, ¿cómo va la pelea? No era que en ese momento le estuviera interesante, porque él tenía en su mente, había perdido el foco de la dirección que Dios le había dado y que tenía para él. Entonces él en ese momento no estaba en la guerra, no estaba pendiente si iban ganando o iban perdiendo. Entonces Urías le cuenta cómo van y le dice: ok, vete para tu casa, vete. Porque estaba preocupado por lo que había pasado. Lo manda para allá, lo manda que regresara con su esposa para que el embarazo pareciera de él. Pero adivina qué, el plan no le funcionó, porque Urías el hitita resultó ser un hombre fiel. Urías el hitita resultó ser un soldado íntegro, un hombre comprometido con su responsabilidad. Entonces, mientras el ejército estaba en batalla, él no quiso ir a su casa. Salió casi que a la puerta del castillo de donde vivía el rey y se quedó con los soldados que custodiaban la puerta del rey. Y los soldados le contaron: Urías se quedó esta noche acá. Y él va y le pregunta a David, va y le dice: pero a ti qué te pasa si te di descanso para que nadie tiene esa oportunidad, tus compañeros están allá peleando en una guerra y te di la oportunidad de venir para que fueras con tu esposa. Y lo natural, pues, que tuvieran relaciones en ese momento. Y él le dice: mira, yo sería incapaz de eso. Sería incapaz de ir y descansar, dormir bien, estar con mi esposa cuando yo sé que mis compañeros están en guerra. Yo sería incapaz de eso. Y David queda: ¿y ahora qué hago? Pero como David estaba tan interesado en que cubrir su pecado, entonces se le ocurre otra grandiosa idea. Y así somos nosotros como seres humanos. Cuando intentamos ocultar algo, miren, ahí sí que cabecita pa' qué te tengo. Y se nos vienen un montón de ideas, ¿no? Entonces a David se le ocurrió la grandiosa idea de emborrachar a Urías y mandarlo para su casa. Lo intentó emborrachar, pero adivinen qué, que Urías ni borracho dejó de ser íntegro. Ni borracho. Y David, yo me imagino a David la primera noche durmiendo plácidamente porque su pecado al fin iba a quedar oculto. Y al otro día cuando se levanta y le dicen: él no se fue, le entró la desesperación a su corazón, ¿no? Cuando las cosas no nos salen o cuando estamos intentando ocultar algo y no nos salen, pues nuestro corazón empieza a palpitar porque nos van a descubrir. Entonces se le ocurrió otra idea y en su idea desesperada lo manda borracho y él dice: ay, bueno, ahora sí, ya salí de este problema. ¿Y qué? Y al otro día se levanta y tampoco le funcionó el plan. Tampoco le funcionó. Entonces se enoja. Yo creo que David se enojó
Así pasa cuando uno intenta cubrir el pecado. Tomamos decisiones que cada vez parecieran más desesperadas para evitar que la verdad salga a la luz. Y así estaba nuestro amigo David. Entonces, en su desesperación, pues mandó a Urías, nuevamente, pues a que fuera y pelear. Pero David dijo, no, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo dejar que descubran que esto está pasando sobre mi vida. Entonces voy a hacer algo diferente. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 14 y 15. A la mañana siguiente de que Urías elitita se fue, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. ¿Te imaginas esa traición tan grande que tú lleves una carta y que la carta diga, pon a Urías enfrente de la batalla más dura y luego retrocedan para que los maten? Imagínate tú llevar la carta de tu sentencia y irte, la carta de tu sentencia y llevarla ahí en tus manos cuando tú estás peleando por esa persona que se acabó de ir, por ese rey. ¿Me estoy quedando pausada? Ya, creo que ya. Perdón, sí, me quedé pausado un momento. Entonces, Urías le pasó eso. Llevaba la propia carta de su sentencia. Como él era un hombre íntegro, pues no leyó la carta. No leyó lo que había ahí porque él sabía que lo correcto era entregársela al general Joab. Y miren lo que va pasando hasta el momento. Lo que comenzó con una mirada estaba terminando en una orden de muerte. David manda a poner a Urías en el lugar más peligroso de la batalla para que muriera. Y así ocurrió. Urías murió. David pensó que todo había quedado resuelto hasta ese momento. Porque él dijo, nadie lo va a saber. Nadie va a saber. Y de pronto pensó que el problema ya estaba resuelto. ¿Y sabes qué es lo paradójico de esto? Que dice la palabra de Dios que Joab inmediatamente mandó a uno de sus soldados a que le fueran hasta donde David y le contaran lo que había pasado. Y la historia dice que esa pelea donde murió Urías también se sacrificaron personas inocentes y que no debían morir. Pero Joab dice, vayan y le cuentan a mi rey lo que pasó, pero por favor, después de contarle todo, díganle, Urías elitita ha muerto. Y la palabra dice que los soldados hicieron eso. Y cuando David se estaba poniendo un poco bravo, porque los soldados le estaban contando que personas inocentes habían sido sacrificadas durante esa guerra, pero de repente los soldados le dicen, y Urías elitita también murió. Entonces dice la palabra que David en ese momento olvidó las consecuencias de los actos y las personas que habían muerto inocentemente y se tranquilizó cuando le dijeron, Urías también falleció. Porque hasta ese punto el corazón de David se había endurecido también. Pasa un poco lo que ya hablaba el Nuevo Testamento, ya se había endurecido porque él lo único que quería hasta ese momento era ocultar el pecado que tenía, dejarlo oculto delante de las personas. Pero ¿sabes qué? Ese pecado que estaba oculto delante de las personas no estaba oculto delante de Dios. Y ahí es donde inicia el verdadero momento del quebrantamiento. Porque luego de esto, de que de pronto David dijera, ya pasó esto, nadie me va a descubrir, ahorita me caso con Betsabé porque Urías elitita ya murió, entonces me caso con él y este hijo que vamos a tener ya no va a estar dentro del pecado o dentro de todo lo que hubo detrás de todo esto. Y entonces David de pronto estaba feliz de la vida, tranquilo de la vida porque ya nada había pasado. Sin embargo, en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1 dice que así que el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David una historia. Esto era con un propósito. Dice que después de todo lo que ocurrió y que David de pronto pensó que todo había quedado atrás, que nadie lo había confrontado, que nadie le había hablado, que todo estaba en silencio alrededor de lo que había pasado. Y muchas veces el silencio nos hace pensar que todo está bien sobre nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Que cuando una persona pertenece a Dios, Dios no guarda silencio para siempre. Entonces el Señor manda a este profeta Natán y Natán llegó con una particularidad. Él no llegó con acusaciones directas. Natán llegó con una historia y le contó a David la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchísimas, y un hombre pobre que tenía solamente una, a la que cuidaba como si fuera su hija.
Y en el desarrollo de la historia, Natán le dice, este hombre rico toma la oveja del hombre pobre, la única que él tenía y que trataba como una de su familia, como una de sus hijas, y la tomó para poder sacrificarla y comerla. Y la historia dice que David en este momento se puso furioso. Dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 5 y 6, David se puso furioso y dijo lo siguiente: tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquiera que haga semejante cosa merece la muerte. Debería pagar 4 corderos al hombre pobre por lo que hizo y por no haber tenido compasión. La reacción de David fue inmediata. Se llenó de enojo, se indignó, le pareció injusto lo que había escuchado hasta ese momento y sin darse cuenta estaba pronunciando su propia sentencia de vida. Muchas veces eso pasa con nosotros. ¿Sabes? Nosotros muchas veces vemos con claridad los errores de las demás personas, opinamos con firmeza sobre los errores de las demás personas, señalamos con facilidad, pensando que nosotros lo hubiéramos hecho diferente si estuviéramos en su lugar. Pero muchas veces nosotros cometemos los mismos errores cuando estamos en situaciones diferentes. Y no nos damos cuenta de eso. Cuando una persona comete un error o hace algo, yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera tomado esa decisión, es que esa persona la embarró con eso que hizo, se equivocó con eso que hizo, yo lo hubiera hecho de tal manera, yo lo hubiera hecho diferente. Y somos así, nosotros somos así como seres humanos. Y David estaba haciendo exactamente lo mismo, pero le estaban contando una historia diferente, pero con una decisión igual a la que él había tomado. Y miren cómo fue, porque él sin darse cuenta estaba juzgando su propia historia, sin saber que la historia hablaba de él. Porque en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7, le aparece que entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ese momento fue cuando todo cambió. La historia dejó de ser una historia y se convirtió en un espejo para él. Imagínate ese momento. David acababa de declarar que el hombre de la historia que Natán le había contado merecía morir. Y de pronto escuchas esas palabras: tú eres ese. Yo la verdad me imagino a un David que se le puso roja la cara, que estaba desesperado, le empezaron a sudar las manos, sus palpitaciones se volvieron más rápidas. Eso es lo que yo me imagino. A un David que inmediatamente sintió un vacío acá en el estómago de la confrontación que estaba recibiendo. Es como cuando tú y yo estamos en una habitación oscura y pareciera, como no se ve nada, que todo está en orden. Pero si tú llegas y enciendes esa luz, entonces se ve realmente cómo está, cómo es. Y eso fue lo que ocurrió ese día. Dios encendió la luz de la habitación oscura en la que estaba Natán. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9 y 10. ¿Por qué entonces, dice la palabra, despreciaste la palabra del Señor e hiciste algo tan malo a tus ojos? Y le dice Natán: ahora nunca más se apartará la espada de tu familia. Natán en ese momento no solo confrontó a David, sino que le mostró las consecuencias de sus propias decisiones. Y hay algo importante a reconocer acá o entender, y es que el pecado trae perdón, pero eso no significa que las consecuencias desaparezcan por aquello que nosotros hicimos. Toda decisión que nosotros tomamos tiene un efecto, y toda acción que nosotros tomamos va a dejar una huella sobre nuestras vidas. Y David tenía que enfrentar lo que le había ocurrido. Él tenía que enfrentarlo. Entonces dice en 2 de Samuel, versículo 12 y 13, capítulo 12, versículo 13, entonces David le confiesa a Natán y le dice: sí, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: sí, inmediatamente. Esta respuesta es inmediata. Yo estoy hablando acá contigo y te respondo inmediatamente. Dice que Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Y miren acá algo importante, porque David no se justificó. David no buscó excusas. David no culpó a nadie más. Dijo alguien por ahí: eso fue culpa de la mujer. David no dijo eso. Él no buscó excusas. No culpó a nadie más y solo dijo una frase: he pecado contra el Señor. Y a veces nosotros creemos que tenemos que ir al Señor con un montón de explicaciones de nuestra vida, del por qué tomamos las decisiones como las tomamos. Y el Señor solamente está pidiendo algo: reconozcamos que hemos pecado contra Él. Y esa frase cambió todo el escenario también para David, porque el Señor no estaba esperando un argumento. El Señor estaba esperando ese corazón sincero de parte de David. Recuerden, si hacemos un flashback, cuando dijimos: a Dios
a pesar de nuestros errores, no olvida que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos equivocamos, el Señor pide ese corazón sincero, porque honestamente tú y yo nos vamos a estar equivocando en muchas cosas de nuestras vidas. Y David recibe el perdón inmediatamente. Esto no fue algo que el Señor le dijo, déjame pensarlo a ver qué hago. Él recibió el perdón inmediatamente. Pero aún así, había una consecuencia que David tenía que atravesar. Había una consecuencia. La consecuencia que le puso el Señor fue un poco difícil. El hijo que iba a tener David con Betsabé iba a morir. El Señor le dijo que la vida de David estaba perdonada, pero ese hijo no iba a vivir. Y en ocasiones nosotros decimos, ¿y qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tenía ese niño? Ninguna. Pero sobre ese niño había un adulto que había tomado una decisión. Y había una consecuencia que pagar. Y David, aún con su corazón así, dice que le imploró a Dios que lo perdonara. Y ayunó y pasó las noches acostado en el suelo durante 7 días. 7 días de su vida ayunando, pidiendo perdón y postrado delante del Señor. Esto es normal porque la mayoría de veces cuando nosotros como seres humanos cometemos errores, vamos al Señor y pedimos perdón por la situación por la que estamos pasando. Y le pedimos perdón al Señor. Señor, perdóname porque me equivoqué. Señor, perdóname porque hice esto. Te pido por favor que me ayudes sobre esta situación. Yo lo he hecho muchas veces y yo sé que yo me he equivocado y le he pedido perdón al Señor y le he dicho, dame por favor una nueva oportunidad. Y así estaba David. Él comenzó a orar, ayunó, se humilló, se acostó en el suelo durante 7 días pidiendo misericordia. Era un padre que estaba clamando por su hijo y era un hombre reconociendo la necesidad que tenía de Dios. Pero la palabra de Dios también dice que a los 7 días el niño murió. Ese es el momento más difícil de entender de la historia de David. Porque muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Cuando vemos venir las consecuencias de nuestras decisiones, empezamos a pedirle a Dios que intervenga, y cuando la respuesta no es la que esperábamos, no siempre sabemos cómo reaccionar, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando Dios nos dice no? Y hay cosas que parecen injustas, ¿no? Y hay alternativas que tomar. O me alejo o me aferro más. Y es duro. Batallando con nuestra carne es duro el momento, es difícil. Y en lo que humanamente pareciera que David hubiera podido tomar la decisión de decir, no, pues me voy de acá, me voy, suelto todo esto, suelto el reinado, yo me voy. Dice la palabra de Dios que David miró el rostro de los soldados y lo que murmuraban entre sí y dijo, ¿murió? Y los soldados tenían miedo de responder porque habían visto durante 7 días a su rey a punto de desfallecer. Pero los soldados dijeron, sí. Sí murió. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hemos hecho en los momentos en los que hemos recibido la noticia de la muerte de un familiar? Me acuerdo cuando murió mi abuela. Mi abuela me crió prácticamente. Y era pandemia y no podíamos acercarnos tanto y ella justamente se enfermó en esa época. Entonces, no podíamos ir tanto a su casa porque estaba el miedo de, aparte de lo que ella estaba enferma, pues prenderle de pronto el virus que estaba acabando con un montón de personas en la humanidad entera. Y aparte estaba Mati, que era pequeño y también tenía el miedo de que de pronto muchas personas que estaban visitando a mi abuelita, aún a pesar de las cosas, y yo decía, no, mi niño, mi abuela. Y recuerdo un día que estaba yo sola en la casa y me llaman y me dicen, se fue la abuela. Y yo solamente decía, no. Por lo general, cuando una persona cercana, muy cercana a nosotros, fallece, se siente horrible en el corazón, ¿no? Uno quiere gritar, uno quiere golpear el mundo, uno quiere salir de ese lugar, quiere enojarse, quiere preguntar por qué. Pero David hace algo que impacta aún más esta historia. Dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Entonces, David se levanta del suelo, se baña, se cambia, se pone lociones perfumadas y luego se va al tabernáculo y adora al Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá
hemos perdido a alguien muy cercano y nos vamos a agradecerle y adorar al Señor. Y David lo hace. Después de la noticia más dura que podía recibir en toda su vida, que era la muerte de su hijo, David hace la cosa más inesperada para todos los espectadores. Se levanta, se arregla y se va a adorar a Dios. Imagínate este momento. Perder a alguien que amas profundamente y aún así decidir acercarte a Él en lugar de alejarte de Él. Eso fue lo que hizo David. Y en ese acto, algo nuevo comenzó dentro de su corazón. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente se ve en las lágrimas, se ve también en la decisión de seguir caminando con Dios, incluso cuando las consecuencias todavía te duelen. David ya sabía que esa era la consecuencia sobre lo que le pasó. Y aún así, decide rendirse a la voluntad de Dios, aún en medio del dolor. Segunda de Samuel 12, versículo 21 y 23. Al ver esta escena tan asombrosa de parte de David, sus consejeros empezaron a hablar entre ellos y lo confrontaron. Fue tanto el asombro que tenían que van y le dicen: oye, no entendemos lo que estás haciendo. Mientras tu niño vivía, llorabas, ayunabas y te revolcabas. Pero ahora que ha muerto, ¿te levantas y comes? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda contigo? Y David responde lo siguiente: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba porque decía, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora el niño ha muerto. ¿Por qué debo ayunar? Y luego hace una pregunta aún más dura: ¿acaso puedo hacerlo volver a la vida? Yo iré a Él algún día, pero Él no puede volver a mí. Qué fuerte, ¿no? David había entendido que rendirse a la voluntad de Dios no siempre significa que las cosas salgan como nosotros esperamos. Y había entendido que habían unos problemas que tenían una solución, por los que él podía seguir ayunando y clamando a Dios. Pero también había entendido que habían otros problemas que no tenían solución y que implicaba dejarlos pasar. Y entendió que la voluntad de Dios no siempre va a ser placentera para nosotros, y que a veces significa aceptar lo que ya ocurrió y aceptar que no podemos cambiar y permitir que Dios empiece a trabajar con nosotros desde ese lugar. Era necesario. Por eso la pregunta que acá se hace un poco inevitable es: ¿cuántas veces tú has tenido que renunciar a algo para obedecer a la voluntad de Dios? ¿Y cuánto lo has hecho? ¿Cuántas veces realmente has renunciado a algo para obedecer a esa voluntad de Dios? ¿Cuántas veces tú has tenido que aceptar? ¿Cuántas veces tú has tenido que aceptar esos procesos que no entiendes? Que ahora no entiendes. De pronto tú estás en ese momento de la vida donde tienes que aceptar esos momentos que tú ni siquiera entiendes. Y los consejeros de David estaban sumamente sorprendidos, porque habían visto a su rey llorar, ayunar y orar y no dormir durante 7 días por su hijo. Pero cuando muere, se levanta, no tardan en aceptarlo y es como si nada hubiera pasado. David nos enseña que hay momentos donde hay que dejar de luchar contra lo que ya pasó para empezar a caminar hacia lo que Dios todavía quiere hacer con nosotros. Y hay algo muy importante para nosotros. David dijo: ¿qué puedo hacer yo? Porque esa era la manera de reconocer que había situaciones que ya no podían cambiarse. Habían situaciones que ya no podían cambiarse, y muchas veces nosotros seguimos cargando culpas por decisiones que ya no se pueden cambiar. No sé cuál sea tu culpa, pero esa es una decisión que tú ya no puedes cambiar. Está valiendo la pena cargar con una culpa sobre la que ya no puedes hacer nada. De pronto hoy tú estás acá y sigues mirando atrás, te sigues quedando en tu error, te sigues quedando en tu caída, te sigues quedando en lo que pasó. Pero si David se hubiera quedado en ese lugar, detenido en su dolor, el propósito de Dios no habría avanzado en su vida.
Por eso llega un momento en el que debemos dejar de culparnos y empezar a permitir que Dios trabaje en nosotros desde nuestra debilidad. Porque lo que el enemigo había querido usar para destruir a David, Dios empezó a usarlo para reconstruir su corazón. Era lo que estaba haciendo, reconstruyendo su corazón. Y la palabra dice que luego David consoló a Betsabé, a quien era ahora su esposa, se casó con ella y quedó embarazada nuevamente de un hijo, y este hijo fue llamado Salomón, nuestro Salomón. Después del dolor, vino una nueva historia. Consuela a Betsabé David, nace Salomón. Y esto es importante entenderlo porque Dios no terminó el propósito de David después de su caída. Al contrario, en medio de ese proceso de restauración, Dios permitió que naciera una nueva etapa en su vida, y ese hijo, Salomón, sería parte del cumplimiento del plan de Dios para Israel. En medio de ese proceso, nació una de las oraciones que aparecen en la Biblia, en el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David después de la confrontación que tuvo con Natán. Después de esa confrontación que tuvo con Natán, nuestro querido amigo David no intenta defenderse, no intenta explicar, no intenta justificarse, sino que David reconoce su necesidad de misericordia. El Salmo 51 del versículo 1 al 3 dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, por tu amor inagotable, por tu gran compasión, y borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones que de día y de noche me persiguen. A ti y a mí nos pasa, ¿no? Cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos un pecado, y aquellos que están acá en esta mañana cargando con sus culpas, por lo general es algo que nos atormenta de día y de noche, nos persigue, nos acecha. Y David fue delante del Señor y le dijo, lo reconozco, pero también te digo que esto me está acechando la vida. Y él entendió algo que tú y yo también tenemos que entender. Dios no está esperando tus excusas. Dios está esperando tu corazón. Tu corazón. Y muchas veces nosotros creemos que debemos explicarle a Dios por qué fallamos, por qué tomé las decisiones equivocadas, por qué me alejé. Pero David nos enseña que el verdadero arrepentimiento comienza cuando nosotros dejamos de justificarnos y empezamos a reconocer que tenemos una necesidad de limpieza dentro de nuestro corazón. Dile al Señor, Señor, necesito limpieza dentro de mi corazón. Me alejé de ti. Y a veces el camino es así. Y en el paso de la vida nos vamos alejando del propósito. Nos vamos alejando. Y te terminas convirtiendo en la persona que dijiste que nunca ibas a ser. Y eso pasó. Pero David lo reconoce y dice, Señor, aquí estoy, delante de ti. Y ahí no termina la oración. David le dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Sabes qué pasa? David reconoce algo que nosotros también debemos entender del pecado. Y es que David, aunque había afectado a personas, aunque había dañado a personas, aunque le había causado un dolor grande a las personas, aunque había tomado decisiones y las había dañado y las había lastimado, él entendió que su pecado más grande había sido primero contra Dios. Cuando tú lastimas a alguien, sí, dañas y haces que esa persona sufra, pero tú no solo estás pecando contra esa persona, tu pecado primero es contra Dios. ¿Cómo te ve la gente hoy? Y te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo te ve la gente hoy? Carla, Habibi, Saraí, Carmina, Clever, Adriana, Asher, Cira, Roberto, Víctor. ¿Cómo te ve la gente hoy? ¿Y cómo te ve Dios? Porque muchas veces nosotros vivimos más preocupados por la opinión de las personas que por la condición de nuestro corazón delante de Dios. ¿Es congruente? ¿Nos vemos igual? ¿O te la pasas tratando de complacer a todos y en esas le fallaste a Dios? Te olvidaste del propósito que Él tenía para ti, de lo que te estaba encaminando, y te pareció más divertido
hacerle caso a las personas y el propósito que Dios te había puesto quedó ahí, en la basura. Y David dijo: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame para quedar blanco como la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu fiel dentro de mí. Porque David reconoció y entendió que no bastaba con reconocer el pecado, también necesitaba ser limpiado. Reconoce hoy aquí tu pecado, porque todos hemos fallado. Pero también pidámosle al Señor que nos limpie. Y después de la limpieza viene la restauración. Porque cuando Dios limpia tu corazón, también vuelve a renovar tu propósito. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y mire lo que le dice: y por favor, Señor, haz que yo esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré tus caminos a los rebeldes y ellos van a regresar a ti. Miren, David se pudo haber quedado con el sentimiento de culpa, pero él entendió que el proceso y el error que había cometido no iba a terminar en su caída, sino que precisamente este podía convertirse en ese testimonio para otras personas. Y lo mismo puede ocurrir hoy contigo. Muchas veces la prueba que nosotros atravesamos se convierte en la historia que Dios va a usar en tu vida para restaurar la vida de alguien más. Y David entendió en esta pequeña parte de la vida algo que no se vio sino hasta el Nuevo Testamento. Y quiero que le prestes mucha atención, porque en el siguiente versículo 16 y 17 David le dice: ¿sabes qué, Señor? A ti no te agradan los sacrificios. De lo contrario, yo te los ofrecería. Pero el sacrificio que tú deseas de parte mía es un espíritu quebrantado, porque tú no rechazas un corazón quebrantado y arrepentido. David vivía en ese entonces bajo una ley de Moisés, donde los sacrificios eran parte del proceso del perdón. Pero en medio del quebranto y del error y del pecado que cometió David, él entendió que Dios no estaba buscando un sacrificio. Dios estaba buscando un corazón que le siguiera de verdad. Porque lo que Dios quiere de nosotros no es perfección. Lo que Dios quiere es un corazón sincero delante de Él. El quebrantamiento no es el final, es el lugar donde Dios quiere volver a empezar contigo. Y cuando nosotros miramos la historia de David, es inevitable pensar en lo que debió sentir David al darse cuenta que su propósito estaba a un hilo de que se fuera al piso o estaba en riesgo por las propias decisiones que él estaba tomando. David había crecido y el Señor había empezado a mostrarle un propósito. Pero el deleite por las mujeres lo desvió y había dejado de ir al Señor. Y fue hasta lo que le pasó que entendió que su propósito había estado en riesgo por andar de picaflor por todo lado. Imagínate lo que David sintió cuando vio que el propósito de ser rey conforme al corazón de Dios estaba a punto de ser botado a la basura por sus propias decisiones. Y mira acá, porque ¿sabes qué hacemos? El enemigo que me quiere caer. No. ¿Cuál enemigo? ¿Cuál es la bendita costumbre de estarle echando la culpa al diablo de las decisiones que nosotros tomamos? El enemigo no fue quien lo derribó. No fue la guerra. No fue la persecución. Mira, yo no sé para quién sea esto, quién se enoje por escuchar esto. Pero eso no fue. Fue su propio corazón, descuidado, el que lo llevó a ese lugar. Y aún así, fue justamente esa caída, igual, la que le abrió el camino a un arrepentimiento real. Muchas veces nosotros queremos la restauración sin el quebrantamiento. Pero el quebrantamiento es el lugar donde Dios vuelve a formar lo que nosotros mismos habíamos desordenado. Y sí, David falló.
se dejó llevar por su propia carne, pero aún así seguía teniendo a un Dios misericordioso que utilizó el lugar que David había desordenado para empezar una nueva historia. ¿Y sabes qué? Para que soltemos hoy la culpa de una vez por todas, es que si David no hubiera pasado por ese proceso, probablemente nunca había escrito este salmo y nunca habría entendido la profundidad de la misericordia de Dios como la entendió después, y nunca habría entendido que la restauración no empieza cuando todo está bien, sino cuando reconoce que necesita volver a Dios. Por eso hoy lo que tú necesitas escuchar es que el quebrantamiento de tus decisiones o la culpa que cargas hoy, no importa cuál sea la prueba que estás atravesando hoy mismo, no importa cuál sea la decisión que tú tomaste hoy, no importa cuánto sientas que fallaste, ese no es el final de tu historia. Muchas veces el quebranto es Dios quitando de nosotros aquello que no está alineado con el propósito que Él había diseñado desde el principio. Y la Biblia lo dice claramente. 2 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas, DDG. Mi gracia es todo lo que necesitas, Carmen, José, Francia. Porque mi poder sobre tu vida actúa mejor en la debilidad. El mundo nos enseñó a esconder la debilidad. El mundo nos enseñó que fallar es fracasar. El mundo nos enseñó que equivocarse es quedar descalificado. Pero Dios hoy te dice algo completamente distinto, que es justamente la debilidad donde su poder comienza a manifestarse en tu vida. Es ese justo lugar donde de pronto hoy tú sientes, Johanna, ya no puedo más, donde Dios puede hacer algo nuevo dentro de ti. Y lo que para muchos parece de pronto una caída, para Dios puede convertirse en la prueba o en la puerta de un propósito más grande que tiene para ti. Y en medio de ese quebranto puede aparecer algo que muchas veces hemos entendido mal: el arrepentimiento. Durante mucho tiempo aprendimos que el arrepentimiento era necesario solamente para evitar el castigo sobre nuestras vidas, que esa era la manera de escapar de la condena. Pero hoy podemos entender algo que es totalmente diferente. Mira, el arrepentimiento es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Porque el arrepentimiento no es una humillación sin sentido. El arrepentimiento es restauración. Es regreso, es poder volver a la casa del Padre con la certeza de que todavía hay algo preparado para ti. Mira lo que pasó con el hijo pródigo. Iba a su casa pensando 1001 manera de poder decirle a su padre que por favor lo dejara trabajar como uno de sus jornaleros. ¿Y qué recibió? Un padre que lo abraza, le da nuevas vestiduras y hace una fiesta por él. Ese es el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente solo por miedo, nuestro corazón todavía no ha cambiado completamente. Solamente quiere escapar de la consecuencia. Eso es lo que trae un arrepentimiento por miedo, que tú quieres escapar de la consecuencia. Pero cuando tú te arrepientes por la mera convicción, va a ocurrir algo distinto dentro de ti, porque empiezas a entender que la vida con Dios es mucho mejor y a descubrir que la obediencia no es una carga, es una protección a nuestras vidas. La obediencia es una protección a tu vida y empiezas a experimentar que la gracia no es una excusa para seguir igual. Al contrario, es una oportunidad para vivir de una manera diferente. El arrepentimiento verdadero rompe una de las mentiras más peligrosas que el enemigo nos ha hecho creer en nuestra mente: que ya fuiste desechado por Dios. No has sido desechado por Dios. Eso no es verdad. Y el arrepentimiento le abre la puerta a un nuevo proceso, a volverte más sensible a la voz de Dios, y te permite escuchar otra vez lo que antes no podíamos escuchar, y te va a volver la dirección a tu vida. Y la historia de David nos deja una enseñanza adicional. ¿Sabes qué? Que incluso los grandes siervos de Dios, cuando descuidan su corazón, también fallan. Por eso nuestra mirada no puede estar en las personas. Tu mirada no puede estar en un líder. Tu mirada no puede estar puesta en el pastor. Tu mirada no puede estar puesta en si alguien reconoce o no reconoce que falla. Nuestra mirada no puede depender de si alguien nos llama o no nos llama. Tu mirada tiene que estar puesta solamente en Dios. Mira, los seres humanos nos vamos a equivocar 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. La vamos a embarrar. Por eso cuando ponemos nuestra mirada en las personas, tarde o temprano terminamos frustrándonos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, siempre vamos a encontrar una dirección. Aparte de eso, nosotros podemos entender que el pecado trae una
una consecuencia. Sí, eso es verdad, es inevitable. Pero también es cierto, ¿sabes qué? Que Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. La confrontación que Natán llevó a David no fue para destruirlo. Se pensaría que sí, que de pronto el Señor lo quería arruinar, que de pronto el Señor lo quería avergonzar. Pero no fue para eso, fue para restaurarlo, para despertarlo, para volverlo al camino. Y a veces tú y yo necesitamos eso en la vida, un estrujoncito para volver otra vez, porque nos vamos a desviar y eso es humano, es parte de nosotros. Y hoy eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios quiere hacer contigo es esto. ¿Y sabes qué? Que yo sé que tal vez Dios ya habló contigo de esto antes. Tal vez Dios ya te mostró que es eso que necesitas cambiar. Ya puso una incomodidad ahí en tu corazón en algunos momentos. Lo que pasa es que Dios no obliga. Y aunque hayamos personas que te queremos y queremos que todos nos mantengamos en esa mirada alineada con Dios, no podemos hacer nada. Anoche hablaba con alguien y le decía, me duele. Pero él dijo, no puedes hacer nada sobre eso. Y es verdad. Y a veces estamos llorando por cosas. Y decimos, Dios, ¿pero dónde estás? Y a veces Dios te está diciendo, ¿no me ves? Aquí llorando contigo. ¿Qué no me miras que estoy aquí llorando contigo? Pero Dios insiste, 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 pero no te obliga. Él te llama, te exhorta para corregirte, pero no te obliga. Porque lo que Dios está esperando es un corazón dispuesto. Un corazón que pueda reconocer su pecado. Lo que Dios está esperando es un corazón que pueda aceptar la corrección. Un corazón que pueda decir, Señor, necesito que me limpies y me renueves. Díselo hoy al Señor. Necesito que me limpies y me renueves. Así como David fue restaurado, tú también puedes ser restaurado. Yo no sé cuál fue tu error. No sé qué tan profundo haya sido. No importa cuánto llevas cargando con eso. Yo no sé si alguien una vez te dijo que ya no había una oportunidad para ti porque tu error fue demasiado grande. Pero hoy Dios te dice lo contrario. Hoy Dios te dice que todavía hay un propósito. Que todavía hay restauración. Que todavía hay un camino nuevo empezando delante de ti. Todavía hay un camino nuevo. Y que Dios no ha terminado contigo. De pronto tú hoy te identificas con alguna parte de la historia de David. Tal vez, de pronto en una decisión así tan grande como la de David, ¿no? No hemos mandado a matar a alguien, o no creo, no sé. Pero sí nos hemos ido alejando un poco. Poco a poco. Y lo que comenzó como pequeño terminó pesando mucho acá en el corazón. Y de pronto hoy tú llevas acá tiempo pensando en lo que hiciste. Y cómo eso puso en riesgo el propósito que Dios tenía para ti. De pronto hoy tú estás así. Pero la historia de David nos enseña que fallar no es el final. Cuando tenemos un corazón dispuesto a volver a Dios. Mira, David cayó. David se equivocó. David enfrentó consecuencias duras, fuertes. Pero David también fue restaurado. Y si Dios restauró a David, también te puede restaurar a ti.
Y tú hoy no estás aquí por casualidad. Hoy Dios está tocando tu corazón porque Él todavía quiere hacer algo contigo. El quebranto que tú estás viviendo en este momento, que no sé cuál sea, no es para destruirte. Es para formarte, para alinearte y para prepararte para lo que viene después. Y mira, ¿sabes qué? Tú tal vez hoy no puedes cambiar lo que pasó, pero tú sí puedes decidir lo que empieza a pasar a partir de este momento. Tú hoy puedes pedir perdón. Tú hoy puedes volver. Dios no está esperando perfección en ti. Está esperando tu corazón. Y mira, si tú hoy decides entregarle tu corazón, tarde que temprano tú vas a descubrir que el propósito de Dios para ti aún sigue en pie. Aún sigue adelante. Aún sigue siendo parte de tu historia, de tu vida y de lo que Dios quiere hacer contigo. Así que es momento. Es momento de hacerlo. Es momento de empezar de nuevo y empezar a hacer algo diferente sobre tu vida. Porque Dios te sigue esperando.